Buenos días para todos, chicos. Hoy 28 de abril, entonces tenemos nuestra clase de filosofía en este cambio de horario que hemos experimentado para acompañarlos un poco más. Ustedes saben muy bien que tenemos la clase desde esta hora, 8 de la mañana, hasta las 9:50 de la mañana. La idea es que podamos hacer... Profe, Dime. profe, qué pena te interrumpo, es que Carlos me escribió que no los deja entrar. Carlos, sí, tienes toda la razón, ya lo voy a admitir. Gracias, Fabián. Gracias, Pablito. Todavía Ricardo no ha podido entrar, ya lo estoy admitiendo acá. Es que no sé por qué está tan lento el Zoom esta mañana. Ya están adentro la gran mayoría de ustedes. Bueno, muchachos, entonces hoy tenemos entonces una especie de revisión del trabajo que ustedes enviaron. Yo entiendo que muchos de ustedes estaban preocupados porque el día de ayer no les aparecía como si hubieran enviado el trabajo ya. Resulta que yo unifiqué los grupos, ya no aparece 10A y 10B, sino que aparece filosofía décimo. Entonces, al unificar los grupos, yo los mandé a ustedes para el otro grupo y los puse como participantes, ya sus trabajos se reinician. Sin embargo, yo todavía tengo acceso a lo que ustedes me enviaron. Y yo revisé, obviamente, si me habían enviado o no me habían enviado. En la clase de hoy les voy a pedir que varios de ustedes nos ayuden a responder con ayuda de sus apuntes esas preguntas que escribieron en su cuaderno, la respuesta a esas 5 preguntas que teníamos nosotros desde la clase pasada. Entonces retomo, nos ponemos en contexto y al estudiante que yo le pida, por favor, abre su micrófono y nos comparte la respuesta a las preguntas en el orden que vamos a hablar. ¿Les parece? La clase pasada estábamos hablando, introduciendo la modernidad. Pablo. Tengo mi bebé acá trabajando con su martillo, disculpe. Entonces, la clase pasada estábamos introduciendo la modernidad. Entonces, habíamos hablado de una reflexión sobre una frase o una teoría de Nicolás de Cusa, ¿se acuerdan? Que hablaba sobre la importancia del idiota, como aquel que no es conforme y que quiere saber. Había una pregunta en la tarea, después de haber escuchado ese podcast que ustedes compartieron, que hablaba sobre los 3 hechos que según ese programa y el libro que presentaban allí que se llamaba Renacimiento y Modernidad, fueron la causa del Renacimiento. Quiero preguntarle a Alejandro Díaz, abre tu micrófono, por favor. Alejandro, ¿escuchas, Alejo? Eso, muy bien. ¿Qué respondiste tú en esa primera pregunta? Las 3 causas que, según el podcast y el libro que estaban presentando, originaron el Renacimiento o causaron el Renacimiento. Bueno, lo principal fue que se quiso retomar el antiguo pensamiento y eso se dividió en 3 hechos. Y es que se intentó volver a imponer el cristianismo mediante el estudio clásico de la Biblia. El segundo es que se estudiaron las lenguas clásicas y el tercero es que se pensó en las formas de gobierno antiguas, sobre todo en las repúblicas y en los romanos. Muy bien, Alejandro. Entonces ahí tenemos las 3 causas que el programa presentaba, sobre todo esa valoración de lo antiguo, ¿no? Y si ustedes se dieron cuenta, había una palabra que tal vez no conocíamos, que era la palabra filología. Decía el estudio filológico de las lenguas. La filología es la ciencia que estudia eso, las raíces semánticas, gramaticales de nuestro idioma. Entonces, aquel que estudia filología y lingüística es aquel que va a buscar las fuentes, aún en lenguas muertas que ya no existen como el latín antiguo o el griego antiguo, y eso fue lo que volvió a surgir en el Renacimiento. Fuera de esas formas de gobierno, pues ustedes se dieron cuenta como Tomás Moro fundamentó un sistema llamado la utopía para hablar de las nuevas formas de gobernar, o Maquiavelo estaba en la época del Renacimiento hablando de esa defensa del Estado y del Principado, ¿cierto? La segunda, gracias Alejandro, muy bien. La segunda pregunta era, ¿el Renacimiento fue un hecho exclusivo de Italia? ¿Qué pudo responder Valeria Sea a esa pregunta? Según lo que escuchó en el podcast y lo que escuchó en lo que comentamos en clase también, ¿será que el Renacimiento fue exclusivo de Italia? Te escuchamos, Valeria. No fue exclusivo de Italia. El Renacimiento se dio en los Países Bajos también y también uno de ellos fue Inglaterra y España.
Es el micrófono apagado, profe. Muy bien, Valeria. Digamos que la pólvora comenzó a regarse desde Italia, desde Florencia, ¿no? Pero fue un fenómeno que tocó toda Europa. Y gracias a ese fenómeno, después se incidió también en el pensamiento de América. Ustedes recordarán que estamos hablando del siglo XV, donde ocurre el descubrimiento oficial de América. Luego, esas ideas de los renacentistas, que también han llegado a países como España, como Portugal, como Inglaterra, también se transfirieron luego al nuevo continente, y por eso, después, siglos después, la revolución científica también se transportó acá. Ustedes recordarán que hubo una gran campaña de expedición botánica donde nosotros teníamos que revisar, o bueno, nosotros quiero decir los criollos, los que nacieron acá, tenían que revisar cada una de las plantas, y eso se debió también a ese impulso de la ciencia. La tercera pregunta era, ¿por qué se afirma que el Renacimiento es una semilla que florece casi 2 siglos después? Julián Camilo, ¿qué respondiste tú? ¿Por qué será que esa semilla del Renacimiento solamente se vio surgir 2 siglos después? ¿A qué se refiere esa frase? Porque que florece cada 2 siglos después. Porque, bueno, porque no estaba como que muy ya acabado y pues todavía tenían un pensamiento del antiguo y pues no de llevar a algo moderno. Hasta que llegaron personas importantes para hacer como, digamos así, una revolución para poder llevar este renacimiento a una nueva época. Ok, gracias, Julián. Y también pensar, muchachos, para lo que dice Julián, que sin el Renacimiento y la semilla que sembró esta época, muy seguramente la revolución científica, la revolución de pensamiento, la búsqueda de libertad, pues hubiese sido muy difícil que se hubiese desarrollado, ¿verdad? Gracias, Julián. La cuarta pregunta era, ¿en qué sentido podemos comprender el papel ambiguo? Y esa es una palabra de pronto que te puede parecer nueva, ¿cierto? Ambiguo quiere decir que tiene un doble sentido, muchas veces contradictorio. El papel ambiguo de la Iglesia católica en esta época, al ser patrocinador y al mismo tiempo obstáculo. Linda, ¿qué respondiste tú en esa pregunta? ¿Por qué decimos que la Iglesia en esa época es al mismo tiempo obstáculo, pero al mismo tiempo es impulso para los renacentistas? Escuchamos, Linda. Pues la Iglesia Católica fueron los máximos representantes de la Iglesia, fueron los principales representantes de los grandes artistas, como Miguel Ángel, por ejemplo. Aquellos, con su gran influencia que tenían en ese momento, pudieran pintar grandes obras artísticas dentro de las iglesias. Pero en el sentido de que la Iglesia no quería que la ciencia avanzara, era porque gracias a ella era que sus teorías o sus creencias estaban perdiendo validez. Bien. De hecho, la ruptura del Renacimiento se dio también por una crisis religiosa que bien nos expuso, recuerdo que Julián en el periodo pasado, cuando vimos lo de la Reforma. Entonces ya había una crisis desde el siglo XIV más o menos, porque estaban viendo una inconformidad grandísima contra ciertas doctrinas, ciertas maneras de proceder de la Iglesia, ¿no? Que fue lo que produjo más adelante esa reforma y posteriormente la contrarreforma. Entonces, la Iglesia, como bien dice Linda, patrocinó a muchos artistas, muchos pensadores, a muchos científicos. De hecho, una de las grandes características sobre este pensamiento es la búsqueda de Dios, pero no en el sentido estricto de la palabra Dios, sino en relación de este con el mismo hombre, ¿cierto? Y finalmente, la última pregunta es más sencilla, más del criterio personal, y es ¿cuál fue la importancia de esta época para lo que viene después? Yo quiero escuchar a Sarita Amador. Sarita, que nos contestes qué escribiste tú en esa respuesta, en la última pregunta de ese cuestionario de 5 puntos que yo les he puesto. Bueno, fue la base de la modernidad, que a lo largo de los siglos ha llegado a ser parte fundamental de lo clásico y el humanismo, que es el tratar de recuperar la cultura clásica. Repite lo último que no te escuché cortado. ¿Tratar de recuperar qué? La cultura clásica. Ok, la cultura clásica, que es el sentido principal del Renacimiento, ¿no? Volver
otra vez la semilla de lo clásico. Bueno, muchachos, yo agradezco a los que pudieron enviarme fotos. Esto como tal les había comentado la clase pasada, no es parte de una valoración. Es parte de lo que yo voy a sumar en las entregas que ustedes me van a hacer pequeñas, cortas, de una hora para otra. Un trabajo de responsabilidad. Esto se llama la nota procedimental, ¿no? Cómo usted trabaja en clase. Yo les voy a proponer hoy sí que vayamos construyendo 2 valoraciones que vamos a construir a lo largo de este mes de mayo, que ya vamos a comenzar pronto. Y no se va a hacer de un día para otro, no se preocupen, les voy a explicar el trabajo de hoy para que usted logre comenzar a hacerlo, ¿listo? Entonces voy a compartir el Moodle en este momento, si ustedes quieren abrirlo allá, el Moodle donde está, recuerden, ya no está 10A aparte, está ahora filosofía décimo. Entonces aquí ustedes observan el Moodle, filosofía décimo, ahí están ustedes con sus compañeros también de 10. Y aparece después de la que acabamos de evaluar, de compartir, de hablar, aparece otro tópico que se llama glosario ya moderno. Si ustedes le dan ahí a ese glosario, aparece la instrucción. Yo voy acá a correr estas imágenes. La instrucción. La instrucción es esta que ustedes ven acá que estoy en este momento seleccionando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de este glosario? Entre todos vamos a armar un glosario con los términos más importantes y aquellas palabras que no conozcamos que tenemos que comenzar a definir de lo que es la filosofía en la época moderna. Muchos historiadores dicen que la época moderna comienza en el siglo XV y acaba en el XVIII. Otros separan el Renacimiento, que fue lo que vimos el periodo pasado, siglo XV y XVI, y dicen, no, la época moderna vino después del Renacimiento y es siglo XVII y XVIII. Nosotros nos vamos a poner a discutir sobre eso. Simplemente el Renacimiento y la época moderna están unidas. ¿Y por qué? Porque la una, es decir, el modernismo sin Renacimiento no se pudo haber dado. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Manito arriba si sí me están escuchando, porque si no... Pablito, ¿me estás escuchando? Sí, señor, profe. Me da miedo que me falle. Ayer me falló mucho el sonido, entonces tenía miedo de eso. Entonces, ¿cuál es la idea? En este espacio que se llama Glosario de Filosofía Moderna, todos ustedes, décimo A, décimo B, van a enriquecer con un concepto este glosario. Entonces, cada estudiante dice allí debe aportar un concepto y su definición. De tal manera, chicos, que no se repitan los conceptos. Es decir, si, no sé, Carlitos definió la palabra racionalismo, supongamos. Ya yo, otro estudiante, no puede meterse a definir esa palabra racionalismo de la misma manera que lo hizo Carlos. Pero sí puedo leer la definición que puso Carlos y decir, a esta definición le faltó algo. Entonces yo puedo aportar a esa definición de una nueva manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ojo con esto, pilas. Primero, usted se dirige acá a esta carpetita que ven donde dice Filosofía Moderna. Esa es la entrada del glosario. Ahí le da clic, ¿cierto? Ahí aparece nuevamente la definición, ¿cierto? Hasta ahora no hay ninguna palabra. Yo, el profesor Edwin, hoy va a hacer la primera entrada. Pero que la idea es que acá apareciera añadir concepto y no me apareció. Seguramente me faltó algo en este punto. Discúlpenme un segundo, yo vuelvo acá a los ajustes para poder definir esta entrada, porque ustedes todos tienen que hacer una entrada de este tópico, de esta sección. Ahora sí. A ver, entonces, la idea es que tú, con tus palabras, no copiando y pegando de Wikipedia de otra página, definas un concepto que quieras aportar a este glosario. A ver si ahora se aparece. Listo. Acá aparece añadir una nueva entrada. Hasta ahora, si se dan cuenta, no hay ninguna entrada. Entonces tú vas a entrar, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a definir algo que vamos a ver en clase. Entonces pongo el concepto y voy a poner la definición hoy de método cartesiano. Entonces, ¿qué es el método de Descartes? Como lo va a hacer el profe Edwin, va a poner ahí, ¿cierto? El nombre, lo va a poner una negrita, aquí con esta B que ustedes ven, seleccionan y ponen en negrita, ¿cierto? Abajo ya no pongo en negrita, y lo que voy a hacer es anotar la definición con mis palabras. Es el método cartesiano propuesto por Descartes, que implicaba la duda ante todo conocimiento. ¿No? Supongamos que esa es mi definición. Yo acá voy a explicar los pasos del método son.
Entonces, eso es lo que vamos a ver también hoy en clase de alguna manera. Son 4 pasos de ese método, que comienza con el análisis, obviamente la duda. Bueno, aquí yo voy anotando esa definición, ¿listo? Cuando ya acabé de hacer mi entrada, le doy acá guardar cambios. Yo ya tengo allí entonces mi participación y esa va a ser parte de la valoración de este tema y es aumentar el glosario. Entonces, cuando ustedes entren, se dan cuenta que ya aparece por la letra M el primer concepto. Supongamos que ahora viene, no sé, cualquiera de ustedes, David Steven, o cualquiera de ustedes, y dice, yo quiero agregar otro concepto. Entonces, lo mismo, le da a añadir nueva entrada, puede ser otra palabra con M, no hay ningún problema, puede ser con cualquier otra inicial. Todos los términos que veamos en la filosofía moderna, autores, todo lo que implique que usted sí está definiendo cosas conceptualmente hablando de la filosofía moderna. Nada más para empezar, modernidad. ¿Qué es eso de modernidad? Entonces, supongamos que yo quiero definir modernidad. ¿Qué hago? Le doy añadir nueva entrada. Entonces, como ya no va a ser el profesor Edwin el que va a hacer eso, entonces pone acá el concepto modernidad y acá pone con negrita el nombre. Vamos a poner acá César. César Lizarazo, porque hay dos, ¿no? Entonces, César Lizarazo va a definir, escribe así es por eso, Lizarazo. Bueno, me disculpa la ortografía acá, Lizarazo, medio miro acá. Porque estaba bien en las dos con Z. Lizarazo. Entonces, ahí defino con mis palabras lo que es la modernidad y cuando ya termine de definirlo, voy acá y le doy guardar cambios, ¿listo? Entonces, yo les quiero invitar es para que comiencen a definir eso, ojalá desde hoy, porque va a llegar el momento, chicos, en el que ya no puedan ustedes agregar más definiciones. Y pues porque también los de 10B están definiendo, van a comenzar a definir ese glosario. Si me quedo sin definiciones, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo leo acá lo que escribió mi compañero sobre el método cartesiano, no sé qué. Yo voy a decir, yo le voy a agregar algo distinto. Si yo me meto y repito lo mismo que dijo el otro, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo leo la definición y digo, y acá faltó hablar de otra cosa. Entonces voy a ir a este engranaje que está acá, que se llama editar, si se dan cuenta. Allí entonces me va a permitir entrar a la parte del método cartesiano. Allí pues doy enter y pongo el nombre de otra persona, digamos Valeria. Acá en la cámara la estoy viendo. Valeria, entonces le doy en negrita y comienzo a definir, a aportar con mi definición lo que el otro definió ya. ¿Listo, muchachos? Cuando termine le doy guardar cambios y ahí simplemente sale una construcción de glosario en conjunto. Como ustedes son 21 y el grado de IDT también son 20, pues más o menos tendríamos un glosario amplio de mínimo unas 40 o más palabras. Si alguno quiere hacer más entradas sería genial. Esos términos, ¿de dónde salen? Repito, de la teoría que vamos a revisar en filosofía moderna, de lo que ya hemos revisado la clase pasada del Renacimiento. Si alguien, por ejemplo, quiere ser muy hábil y definir algún autor, algún filósofo de los que estamos viendo, genial, lo puede hacer. ¿Hasta cuándo hay plazo para poder definir esto, muchachos? El plazo para definir eso está definido ya no para los viernes que teníamos con ustedes o miércoles, tenemos filosofía, martes. Entonces está para el próximo martes, ya les digo la fecha exacta, el próximo martes 12 de mayo, si no estoy mal. Espera. Para acá, calendario. Ahora sí. Sí, para el próximo martes 19 de mayo. El martes 19 de mayo ya cerraremos ese glosario y yo revisaré, pues quiero revisar obviamente quién aportó y quién no aportó para poner una valoración. Obviamente el aporte no tiene que ser de 2 renglones, tiene que ser una definición amplia, bien hecha, bien construida con sus palabras para ponerle una buena valoración. Esas definiciones de conceptos saldrán muy seguramente en la evaluación bimestral. Entonces, como es una herramienta de estudio, si alguien definió, por ejemplo, empirismo, y yo no tengo ni idea qué es el empirismo, pues ¿qué hago? Voy directamente al glosario, leo la definición y el conocimiento del otro me ayuda a construir mi propio conocimiento. ¿Listo, muchachos? ¿En qué consiste en la elaboración de este glosario? Yo quisiera preguntarle a Carol. Carol, ¿quedó claro cómo se hace el glosario? Cuéntale a tus compañeros, por si alguno tiene alguna duda, cómo vamos a hacer este glosario. Pues toca añadir nuestro concepto y pues si queremos coger coger otro concepto de otro compañero, toca definirlo con nuestras propias palabras. ¿Sí, ya? Sí,
más que eso, si tú, Carol, vas a seguir definiendo lo que ya otro definió, porque de pronto te das cuenta de que encontraste algo nuevo sobre ese concepto que no se había dicho en la definición y ojalá que lo hagas, chicos. Lo que tienes que hacer es aportar algo que no esté ya en la definición. O sea, hay dos opciones. Yo defino una nueva palabra con mis propias palabras. Ojalá que no sea copia y pegue, porque si no, no tendría sentido. Si usted copia y pega y no ha entendido lo que dice ahí, pues qué sentido tiene para su conocimiento, ¿cierto? O la segunda opción, yo tomo la definición que otro hizo y le aporto algo más, algo nuevo. Ustedes saben cómo se construye Wikipedia, ¿cierto? Estamos haciendo algo parecido. Wikipedia se construye con la definición que cualquier persona le pueda aportar. Lo triste es que en Wikipedia puede haber cosas que son falsas, fechas, acontecimientos, errores, ¿cierto? La idea es que aquí no entremos en la falsedad y para eso está el papel del docente que va a revisar esas definiciones, lo que se está definiendo. De pronto, no sé, cualquiera de ustedes sube una definición que no es, yo le voy a escribir por WhatsApp, le digo, mejora la definición o cambia o mira esto porque te estás equivocando en esto, ¿listo? Entonces, la idea es que tomemos cualquier palabra desconocida que salga, ya sea en las lecturas que vamos a hacer hoy, en lo que hemos hablado, en las teorías de la época moderna, pues nos sirva para alimentar ese glosario. ¿Hasta cuándo es la fecha? 19 de mayo. Es decir, tenemos más de 20 días para poder hacer una buena definición. Entonces, ustedes pueden entrar desde hoy hasta el 19 de mayo, ¿cierto? Para poder hacer esa definición de una manera, para poder aportarnos en el conocimiento. ¿Listo? Voy a pasar entonces al segundo punto. Vuelvo a compartir entonces acá el Moodle. Agradezco que todos estén con su cámara abierta, muchachos, pilas con eso. Voy a volver acá donde dice el tópico de filosofía 10A. Ahí aparece entonces, aparece el segundo periodo. Ya revisamos este glosario de filosofía. Ahora vamos a este otro tópico que se llama la modernidad. Y en ese tópico que se llama la modernidad, yo puse una tarea que se llama rasgos de la modernidad. Ojo, porque esa tarea ustedes también la van a estar construyendo durante todo este mes de mayo. Y el resultado final de esa tarea es la elaboración de un ensayo que ustedes van a entregar el próximo 26 de mayo. El cierre de esta tarea está para el 26 de mayo. Ese ensayo, ¿sobre qué lo vamos a construir? Lo vamos a construir sobre la época moderna. Entonces, la idea es que usted en las próximas semanas, más o menos para el mismo 19 o el 12, ya si es posible, usted nos comparta cuál es la tesis que usted va a presentar en ese ensayo. Puede ir elaborando un borrador de ensayo para organizar, como lo hicimos en el periodo pasado mediante el artefacto, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, y luego aprenderemos a pasar eso al ensayo escrito. Pero la idea es que usted escriba un buen ejercicio de ensayo a lo largo de este mes. Eso no se hace de un día para otro, eso no se hace simplemente con lo que yo pienso. Por eso, de aquí al más o menos el 12 de mayo, estamos revisando mucha información. Con toda esa información, usted va a escribir su ensayo. Y viene la pregunta, profe, ¿y el ensayo sobre qué tema es? Un aspecto que usted quiera destacar sobre algo valioso que tiene la época moderna y que de pronto se puede relacionar con lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces, el tema es el valor de la modernidad. Va a escribir un ensayo, ahí en la tarea están las características, ya las vamos a exponer, a compartir, pero ese ensayo, repito, no surge de un día para otro. De hecho, un buen ensayo no se hace en una semana. Eso se dedica tiempo, uno a leer cosas, a sacar citas, a poner ahí autores, a decir después, bueno, con qué ejemplo voy a ilustrar este argumento, a darle más fuerza a los argumentos para completarlo. ¿Listo? Como es el primer ensayo argumental serio, profundo que vamos a hacer, repito, no es copia de información, simplemente un ensayo no es presentar información porque eso es un texto expositivo, explicativo, descriptivo. El ensayo es argumentar una tesis, ¿cierto? Que yo quiero demostrar a través de todo el escrito. Entonces, el ensayo requiere algunas características. Vamos a pedirle a Pablito. Pablito, abre tu micrófono y ayúdanos a leer ahí cuál es la descripción de la tarea. Dice la tarea, rasgos de la modernidad. Lee, por favor. ¿Desde dónde, profe? Analicemos la información. Analicemos la información compartida en clase, los textos que revisamos y asimismo el material que presenta las notas generales de la modernidad. Toma apuntes sobre los datos más relevantes que determinan la modernidad. Sumo también los demás encuentros que tendremos hasta el próximo 19 de mayo y prepara el borrador mediante factor argumental que te permitirá escribir un ensayo argumental sobre el valor de la modernidad.
Oh, debes entregar tu ensayo en un documento de Word con las siguientes características. ahí, Pablito. Escúchame, Pablito. Muy bien. O sea, hasta el 19 de mayo, usted mínimo debió ya haber entregado el borrador de su ensayo. Es decir, en esa fecha, 19 de mayo, yo les voy a pedir que les compartan la tesis de ese ensayo. Si no tiene la tesis, grave, porque quiere decir que todavía no sabe sobre qué va a escribir. Y el ensayo sobre qué es, es sobre cualquier, de todos los datos que vamos a hablar de la época moderna, que hoy comenzamos a profundizar mucho más. Se va a tomar una tesis que quiere demostrar, y el texto general es el valor de la modernidad. ¿Qué valioso tiene la época moderna? ¿Listo? Ahora sí, tienen los criterios de para que ustedes se tranquilos. Ustedes deben enviar el 26 de mayo. Ojo por esto, el 19 es el borrador que es ¿listo? Y después todavía no he definido si me van a enviar la tesis. Va a pedir a los que están muchachos que se ya silencié los micrófonos. Bueno, entonces sigo, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, hasta el 19 de mayo usted tiene que haber elaborado por lo menos el borrador de su ensayo. Tiene esa semana después del 19, una vez me haya mostrado su tesis, su mentefacto argumental, para escribir el ensayo. No es lo mismo el borrador que el ensayo. No se trata de que usted transcriba el borrador en las hojas del documento de Word, no es eso. Después de haber hecho el borrador, ahí usted se sienta y dice, bueno, ¿y de qué manera creativa, casi literaria, yo voy a escribir un texto que valga la pena? El ensayo es parte ciencia, parte literatura. Entonces ahí usted comienza a pensar qué ejemplo, qué analogía, qué figura retórica va a utilizar para darle fuerza a ese ensayo, con qué imagen quiere comenzar. Si quiere meterle una imagen al ensayo y hablar sobre esa imagen sería genial, ¿cierto? Porque en la modernidad, por ejemplo, el arte también cambió, el Renacimiento, la época moderna, y nos puede servir para explicar el valor de la modernidad. Ya es un ejemplo de ensayo. Y ese ensayo tiene unos criterios. ¿Los criterios cuáles son? Primero, documento de Word, que debe tener la norma ZAPA. Norma ZAPA en cuanto a qué? Márgenes, tipo de letra, el espaciado, toda la sangría, la forma de citar, de poner un título, ¿cierto? Mínimo 3 páginas, máximo 4 páginas en ese documento de Word. No va a marcar la hoja del ensayo como lo hacemos generalmente, que ponemos una hoja aparte, una hoja de respeto blanca, luego la hoja con el no, eso no. Simplemente usted va a ponerle el título del ensayo, pone una nota al pie de página y en la nota al pie de página pone su nombre, elaborado por, ¿listo? Resumen de no menor a 250 palabras. Un resumen, ya lo vimos en la clase pasada, es una pequeña introducción que yo hago un ensayo, ¿listo? Citas directas o notas al pie de página con un tamaño de fuente número 11, porque APA nos dice Times New Roman es número 12, pero en las citas, que son de más de 40 palabras, o las notas al pie de página debe ser con Times New Roman número 11. Y referencias, al final del documento, también con formato APA. Aquí puse yo que en clase el próximo 11 de mayo, es el 12, perdón, compartirás, yo acá estoy revisando si es el 12 o el 11, no, el 12 de mayo, porque me equivoqué, usted compartirá la tesis del ensayo. Entonces, ¿cuál es la idea? Comenzamos hoy a presentar información sobre la época moderna, ¿listo? Tenía el micrófono cerrado, no me escucharon nada de lo que dije, ¿cierto? Bueno, voy a volver a retomar, que no sé qué pasó con esto. Entonces, chicos, les estaba mostrando los criterios para el ensayo, ¿no? Norma ZAPA, mínimo 3 páginas, máximo 4, marcación del escrito bajo el título como nota al pie. Yo les voy a mostrar la próxima clase un ejemplo de ensayo con todas estas referencias que tenemos acá, ¿listo? Resumen no menor, no mayor a 250 palabras, citas o notas al pie en un tamaño de fuente número 11, referencias al final del documento. ¿Cuál es la idea? Hoy comenzamos a profundizar la información sobre la filosofía moderna. Y ahorita voy a comenzar a compartir estos 2 documentos que están acá, que ustedes pueden tomarlo como una referencia también para su ensayo. Lo que veamos de aquí al próximo 19 de mayo, al 11 de mayo, usted ya tiene que ir definiendo su tesis. El 12 de mayo, aquí por este medio, usted me va a decir, mire, profe,
la tesis que yo voy a demostrar, que voy a defender en mi ensayo es esta. ¿Listo? Entonces nos comparten esa tesis, ya tiene que haber definido esa tesis porque el 19 de mayo, es decir, la semana siguiente, usted me tiene que enviar el mentefacto argumental sobre ese ensayo. Y el 26 de mayo, que es la fecha en que se acaba la tarea, usted me va a entregar, ya me va a enviar el ensayo terminado. Entonces noten que tenemos un proceso que tiene 3 pasos, ¿no? Bueno, 4 pasos en sí. El primero es el glosario que ustedes van a hacer, lo van a ir haciendo allí con los términos que estamos revisando, vamos a revisar. El segundo es la tesis que va a compartir el 12 de mayo. El tercero es el borrador de su ensayo en un mentefacto argumental. Y el cuarto paso es el ensayo ya terminado. ¿Listo? Como eso no se hace de un día para otro, vamos a intentar hacerlo en clase. Entonces yo, por eso les pediré que el 12 nos compartan la tesis. Se tiene que ir escribiendo al menos, recuerden que la tesis es un enunciado categórico que yo tengo que demostrar con argumentos. Entonces si yo digo, no sé, el día está soleado, esa es una tesis en cuanto que yo debo demostrarla. La afirmación de ese enunciado es demasiado obvio, porque se abre la ventana y ve que está haciendo sol, ¿no? Las tesis son un poco más complejas, requieren una argumentación un poco más estructurada. Pues tengan en cuenta, muchachos, esta información para que comenzamos a construir el ensayo. Repito, no es que me va a entregar el ensayo esta semana, no. No es que ya tiene que haberlo hecho para el 12 de mayo, no. Usted al 12 de mayo ya tiene que ir pensando, oiga, ¿por qué lado me voy a ir para hacer mi ensayo sobre la época moderna? Y ese día nos comparte su posible tesis. El 19 me envía a mí el mentefacto y yo les voy a decir los criterios para que me envíen el mentefacto. Y el 26 usted me envía ya el ensayo terminado. ¿Listo? Esos son los criterios para poder hacer este ensayo. ¿Es clara la información sobre el ensayo, muchachos? ¿Sí me he hecho entender con esto que les estoy comunicando para hacerlo? ¿Qué dice Carlitos? Carlitos, ¿sí escuchaste bien cómo hacer tu ensayo? Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Cuándo me tiene que enviar la tesis, Carlitos? El borrador toca cambiarlo primero, ¿no? Es este día. Luego la tesis, luego el borrador y luego el ensayo. Pues, la Sí, tesis sí. parte del 2. Una pregunta. Fabián Biancha, ¿cuándo me compartes el borrador? ¿Cómo? El borrador, cuando ya la tesis es para el 12 de mayo. ¿Listo? El borrador, el mentefacto, ¿cuándo me lo tienes que enviar? Ya. Él está buscando allá en el Moodle. No, el Moodle no está. Es para el 19 de mayo, pilas. Para el 19 de mayo. ¿Y el ensayo ya terminado cuándo, Laura Camargo? ¿Cuándo me tienes que enviar el ensayo terminado? No adivines, ahí está. Ese que está en el Moodle, el 26 de mayo. Anoten, chicos, en su cuaderno esas fechas. ¿Por qué? Porque no quiero que después se confundan. ¿Listo? Si quieren, pongan ahí la fecha de hoy, 28 de abril, y ponen ahí elaboración del ensayo. Lo primero que anoten en su cuaderno es que tiene que aportar al glosario. Les pone ahí tareas para mí, aportar al glosario. Hoy, en los minutos que nos queden al final de la clase, chicos, tienen que aportar al glosario. ¿Listo? Ya se va a apagar la llamada, entonces voy a pedirles, chicos, nos quedan todavía 4 minutos. Entonces, miren la cuestión. Primero el glosario, eso es aparte. ¿Listo? Lo segundo, póngalo ahí en su cuaderno. Tesis sobre el ensayo del valor de la modernidad para el 12 de mayo. ¿Listo? Eso lo compartimos acá por el encuentro de Zoom o la plataforma que tengamos en ese momento. Yo les pregunto, a ver, David Steven, léanos su tesis. Profe, no la ha hecho. Ah, bueno, entonces se le va bajando punto a la valoración, porque se supone que para esa fecha usted ya tiene que haber defendido una tesis. ¿Listo? César Martínez dice, mire, profe, mi tesis es esta. Lee su párrafo, su enunciado. Muy bien, chulito acá porque va construyendo bien su ensayo. Entonces, el 12 de mayo la tesis. El 19 de mayo, y yo les explicaré en qué formato me van a enviar el mentefacto, usted me tiene que enviar el mentefacto documental, que es el borrador de su ensayo. Ahí deben aparecer las rutas argumentales, qué citas van a tomar, ¿cierto? Qué ideas le van a servir para demostrar su tesis. 19 de mayo. Y el 26 de mayo, ahí sí me envían el ensayo terminado. Quiero ser muy claro, los criterios, yo la próxima clase, el próximo martes, les voy a mostrar un ejemplo de ensayo con los criterios que acabo de poner ahí en la plataforma, para que no se confundan de cómo se hace la marcación, cómo así que las notas al pie de página. Entonces, ustedes van a ver un ensayo elaborado ya, no sobre la modernidad, sobre otro tema, que le va a servir a usted como ejemplo para poder hacer su ensayo en cuanto a la forma. El fondo ya lo define usted.
Y hoy, por ejemplo, vamos a leer otro escrito que nos va a servir como ejemplo porque es una especie de ensayo un poco más denso, un poco más extenso, ¿cierto? Para poder hacer tu ensayo. Entonces tengan eso en cuenta, muchachos. 12, 19, 26. ¿Listo, muchachos? Pregunta final sobre este tema del ensayo para pasar al otro punto. Osquitar Naranjo. Osquitar, abre tu micrófono y me respondes esta pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el tema del ensayo que ustedes van a elaborar este segundo periodo en filosofía? Es como algo de lo que veamos de modernidad, ¿no? Algo que usted descubra que es valioso. Por eso el tema es el valor de la modernidad. Que es importante o que usted quiera criticar acerca de la época moderna. ¿Listo? Puede ser en ese sentido. Usted va a poner, el tema general es el valor de la modernidad. Ese no es el título lo defines tú, ¿no? Pero el tema general es el valor de la modernidad. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a tomar estos 2 minutitos como una pausa activa. Ustedes se estiran allá en su casa, se distensionan un momento y siendo las 8:43, a las 8:48, a las 8:50 minutos, chicos, nos volvemos a conectar para que usted se relaje y seguimos la segunda parte de la clase. 8:50 los espero nuevamente conectados, muchachos, ¿vale? Ya nos queda un minuto de clase. Listo, listo, profe. 8:50 en punto, es decir, casi 10 minutos para que ustedes, mentira, 7 minutos para que tomen una pausa activa, se tomen un cafecito. Chao, chicos. Chao, profe. Ya.